de septiembre del 2013. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Jimena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, asambleísta por Pichincha de Alianza País. El bloque de gobierno está abierto a las sugerencias para el segundo debate de la resolución sobre la explotación petrolera en el Yasuní. También nos acompañará Antonio Ricaurte, precandidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Vive. ¿Es posible un candidato de oposición para la alcaldía o todos deben trabajar conjuntamente con el gobierno? Además, Inés Manzano, abogada ambientalista, una revisión a la sentencia en el caso Chevron Texaco, el punto controvertido sobre quién manejará los 19.000 millones de dólares de la remediación ambiental. Y en el juicio por la toma de la gobernación de Cotopaxi durante la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010, hubo fallo dividido en la etapa de casación. 4 funcionarios de la universidad local fueron liberados de culpa y a 3 militantes del MPD se les ratificó la sentencia de 1 año de prisión. Los 7 del Cotopaxi conocieron la decisión del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, que resolvió el recurso de casación presentado por las supuestas ilegalidades del proceso, en el que fueron condenados a penas de entre 6 meses y 1 año de prisión por atentado contra la seguridad del Estado. El fallo fue mixto. La jueza Jimena Vintimilla anunció que declaran inocentes a 4 de ellos. Con lugar los recursos de casación interpuestos por estos y se ratifica su estado de inocencia. Se trata del rector de la Universidad de Cotopaxi, 2 profesores y un empleado de la misma institución. Pero la celebración fue solo parcial, porque se negó el recurso de casación a los otros 3 sentenciados, quienes son dirigentes del Movimiento Popular Democrático. Uno de ellos, el concejal Carlos Cajilema. Somos inocentes. Hoy creo que los hechos nos demuestran de que somos perseguidos políticos por el régimen. El abogado de los dirigentes, Ciro Guzmán, cree que el fallo es político. Todo el caso tuvo que ver con el Movimiento Popular Democrático. Ellos son, como hemos dicho, conocidos líderes sociales, unos y líderes políticos, otros con una orientación democrática y de izquierda, y evidentemente eso ha pesado mucho en la opinión del tribunal. Ramiro Román, abogado de los 4 inocentes, también cree que el recurso de casación debió ser aceptado para todos. Los fundamentos de fondo benefician a todas las partes porque los recursos son para todos. Ahora los 3 sentenciados estudian recursos extraordinarios ante la Corte Constitucional. Y en otro caso, por la revuelta del 30S, ayer la Fiscalía convocó a 800 policías en el regimiento Quito para realizarles un examen médico legal que permita determinar si alguno de ellos se ha realizado cirugías plásticas en el rostro para no ser reconocido. Además, fueron fotografiados de frente y de perfil para elaborar un registro de identidad. Algunos policías mostraron su preocupación ante esta diligencia, entre ellos Johnny Casalombo, quien fue detenido por error y luego puesto en libertad tras comprobarse que no era la persona que aparecía en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos. Jimena Ponce, asambleísta por Pichincha de Alianza País, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, un gusto saludar con toda la ciudadanía a través de este medio. Los asambleístas de Alianza País han expresado su apertura a recibir sugerencias para enriquecer el texto para segundo debate de la resolución que declara de interés nacional la explotación petrolera en el Yasuní. Al respecto, ¿hay alguna prioridad en el bloque? Bueno, ante todo decirle a la ciudadanía, resulta muy importante que la resolución que hemos tomado en la Asamblea ha sido fruto de muchos debates, talleres, estudio de los documentos técnicos que nos han sido presentados, solicitud de nueva información hacia el Ejecutivo que nos regresó a toda la Asamblea, y fruto de eso el viernes anterior tuvimos un debate también amplísimo en el Pleno desde las diferentes posturas de los 137 asambleístas que pertenecemos a esta instancia de legislación. Sobre estos debates intensos que hemos tenido, largos, en los cuales también ha habido participación ciudadana en cada una de las comisiones, 4 comisiones especializadas y la quinta, la de biodiversidad, que fue la encargada de recoger esas observaciones en un solo informe. Se ha logrado llegar al Pleno de la Asamblea con un documento que contiene la declaratoria de interés nacional, que es una parte del documento bien importante que pienso que la ciudadanía debería conocerlo. Está en nuestro sitio web desde el mismo día viernes, y en la que contiene los elementos que sustancian, que dan las bases para decir por qué es declaratoria de interés nacional.
Nacional. Y a esta le continúa la declaratoria en sí, es decir, las diferentes resoluciones que hemos emitido. 16 resoluciones. No es un sí o un no al pedido del Ejecutivo. Es una resolución que contiene 16 partes que tienen que ver con el área que va a ser intervenida, que ha sido máximo el 1 por 1000 del área actual del Parque Nacional Yasuní. No se topará la zona intangible. Esto ha sido fruto, y creo que es el 90% del debate que está en la opinión pública, de la preocupación legítima de la ciudadanía y por supuesto también de los asambleístas de mantener, preservar y dar continuidad a la vida y a las expresiones culturales que tengan los pueblos en aislamiento voluntario en esta zona, y eso es lo que hemos decidido. No se topa la zona intangible. Por otro lado, también para que esto sea posible y sea real, un sistema de monitoreo. Hemos resuelto que se establezca un sistema de monitoreo que permita de alguna manera ir determinando cómo se está realizando la vida en esta zona. Respecto a la ampliación de la zona intangible, se habla también de su ampliación, de que hay una apertura para considerar esa ampliación, teniendo en cuenta que los pueblos en aislamiento voluntario están en constante movilidad. Esa ampliación consolidaría la exclusión de Ispingo, ya que algunos lo dividen en Ispingo Norte e Ispingo Sur. Bueno, el Ispingo es un pozo, digamos que toda su forma está dividida, una parte en el sur, que es la parte que está en la zona intangible. ¿Qué es la zona intangible? La zona intangible es un área que ha sido determinada geográfica, digamos con coordenadas geográficas, no es un área que está delimitada por accidentes naturales en toda su extensión. Hay líneas rectas en el mapa, lo que significa que se han puesto una coordenada aquí, otra acá, y se ha trazado una línea recta. ¿Qué es lo que se hizo esto? Y en el gobierno anterior, en el gobierno de Palacio, que se ha ratificado en el gobierno de Rafael Correa, es mantener una zona en donde no se permita en donde se considera que existe la permanencia, la vida que cohabitan los pueblos en aislamiento voluntario. Hay alguna posición posible desde el Ejecutivo, se lo ha venido analizando, no ha sido propuesto aún a la Asamblea, no tenemos una declaratoria formal, una petición formal. Esto además es parte del ¿Y esa ampliación se determinaría a través del decreto ejecutivo o cómo se determinaría? La ampliación, hay un tema interesante. El Parque Nacional Yasuní tiene una extensión y la zona intangible tiene otra extensión. Las dos se intersectan en una cierta área, pero no toda coincide, no todo el Parque Nacional Yasuní coincide con la zona intangible. La posible ampliación que la está pensando el Ejecutivo, como le digo, tenemos información apenas muy a nivel de comentarios, pues tendrá que tomar esa consideración. Quizás sí adquiere racionalidad el que la parte de la zona intangible sea también parte del Parque Nacional Yasuní, es decir, porque tendría todos los criterios de protección, de manejo ambiental, de manejo de preservación de los sitios que tiene ya el Parque Nacional Yasuní. Pero ese no es un pedido que está a consideración de la Asamblea, eso se lo puede hacer por decreto ejecutivo. Nosotros que hemos resuelto en estas 16 elementos que componen la resolución, uno de ellos, insisto, es del área de utilización para la explotación petrolera. No más del 1 por 1000, no más del 1 por 1000 del área actual del Parque Nacional Yasuní. Ya, disculpe, tengo que interrumpirla porque tenemos una cadena de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Okay. Adelante. La semana pasada, el presentador Alfredo Pino Argote, al realizar un comentario alrededor de la situación del ex asambleísta Galo Lara, sentenciado a 10 años de prisión por complicidad en un triple asesinato, aseguró que evidentemente Lara es un perseguido político porque la actuación de algunas altas autoridades ecuatorianas así lo demostraría. Debe haber quedado completamente despejada la duda del gobierno de Panamá respecto a que Galo Lara es un perseguido político. Será muy difícil de creer para el gobierno panameño que una delegación de tan alto nivel del Estado ecuatoriano se traslade hasta Panamá por el crimen horrendo de una familia de campesinos en la población de Quinsaloma, ya que así se confirma que en este caso hay un interés político evidenciado por la visita de esa delegación. Sin embargo, la presencia del ministro del Interior, del ministro fiscal y del vicecanciller en Panamá, donde busca refugio el reo Galo Lara, fue precisamente por todo lo contrario, señor Pino Argote. Fue por la necesidad de hacer justicia. ¿O es que acaso por tratarse de una familia de campesinos, como usted mismo lo señala, no se debe exigir justicia?
El ministro del Interior, José Serrano. Hoy se pretende establecer como delito no el atroz crimen, la masacre que se dio en Quinsaloma alrededor de una familia, de la familia Llanos, donde se asesinó cobardemente y despiadadamente a un hombre, se violó a su mujer y luego se la asesinó y primero se degolló a su pequeño hijo. No es eso lo que hoy día se pretende plantear como delito, sino por qué funcionarios del gobierno y del Estado ecuatoriano viajamos a Panamá para entregar información de por qué Panamá debe tener cuidado de que en su país se encuentre un delincuente de este nivel de peligrosidad. Eso es lo que se pretende hoy día y lo que pretende justamente el señor Pinargote juzgar con su opinión. Exigir justicia, señor Pinargote, se trate de quien se trate, sobre todo cuando lo que busca es el merecido castigo a las personas que, según la justicia, han sido señaladas como cómplices de tan atroz crimen. Y por eso, para evitar que una vez más la justicia sea mancillada, a las autoridades panameñas se entregaron pruebas jurídicas que en su momento formaron parte del proceso judicial seguido contra Galo Lara y que fueron fundamentales al momento de emitir la sentencia por parte de un tribunal de justicia. Pero Alfredo Pinargote asegura que esto es patético. El ejemplo no puede ser más claro en el caso de Galo Lara, puesto que fueron a Panamá a proclamar que es un perseguido político y todavía están convencidos que hicieron lo contrario. Esto es simplemente patético. Patético. Demos la voz a la sufrida madre y abuela y que también en estos días fue a Panamá para exigir lo mismo: justicia. El señor Alfredo Pinargote no debe involucrarse en este caso, porque en este caso es crimen. Un niño de 3 años, cómo lo degollaron, a mi nuera, cómo la violaron, la masacraron y la manchetearon. A mi hijo lo despedazaron. Eso es persecución política. Que vaya a leer los procesos, que vaya a ver las investigaciones que se han hecho. No es patético, señor Pinargote. No lo es. Nosotros hablamos con los gobiernos de Colombia, de Perú, de Brasil, permanentemente para las recapturas de los delincuentes más peligrosos que han huido a esos países. Y lo seguiremos haciendo con todos los países, porque obviamente nos vamos a seguir jugando por la seguridad ciudadana de nuestros compatriotas. Patético, señor Pinargote, es no dar la cara e informar la verdad que necesita nuestro pueblo ecuatoriano en torno a estos acontecimientos. Interpol, señor Pinargote, basado en una orden judicial, dispuso la captura del prófugo Galo Lara. Elementos suficientes para su detención inmediata. La notificación roja fue enviada desde Francia. Como Interpol Quito, nosotros enviamos con fecha 6 de septiembre del 2013 a la Secretaría General que funciona en Lyon, Francia, de Interpol, el pedido de elevar a difusión roja o notificación roja del doctor Galo Lara Yepes para su detención. ¿Por qué difusión roja? Es lo que amerita en estos casos. ¿Por qué? De acuerdo a las herramientas que maneja Interpol a nivel mundial, de los 190 países que somos filiales, la difusión roja es para ubicación y detención de personas buscadas con una boleta de captura constitucional a nivel local. Ya. La Interpol tiene oficinas, como dije, en 192 países. ¿Es un órgano político la Interpol? No. Nunca. Interpol tiene como misión fundamental la cooperación en materia policial y judicial a nivel de los 190 países que somos socios o filiales. No tiene ninguna injerencia política ni gubernamental. Nosotros lo único que hacemos es transmitir los pedidos de las autoridades judiciales competentes de nuestro país hacia los demás países que somos miembros. No injerencia política ni gubernamental, señor Pinargote. Peor aún, perseguido político. El director de Interpol Ecuador, coronel Amable Chiriboga. Nosotros, una vez que está la notificación roja, se pide a nivel mundial la localización y captura, y diferentes entidades de Interpol a nivel mundial nos han dado la respuesta. Es así que Interpol Bogotá, Interpol Santiago, Interpol Washington nos envían los reportes, y es así que Interpol Washington con fecha 6 de septiembre nos reporta textualmente que una persona de nombre Lara Tito Galo, nacido el 4 de enero de 1968, registra antecedentes penales en el estado de Florida.
razón por la cual nosotros, ante este IP, comunicado de Interpol Washington, solicitamos más información y nos remiten con fechas 17 de septiembre del 2013 que él fue acusado, fue detenido en el estado de Florida por robo a la propiedad, donde estuvo 2 días arrestado y fueron levantadas sus huellas dactilares. Esto lo certifica como historia criminal Interpol Washington, no la Interpol Quito, sino Interpol Washington. Debe haber quedado completamente despejada la duda del gobierno de Panamá respecto a que Galo Lara es un perseguido político. El locutor Alfredo Pinargote, fungiendo de juez, casi dictando sentencia. ¿Es esto correcto para quien hace opinión? Al respecto, me ratifico. Para pedir la extradición lo tiene que hacer el presidente de la Corte Nacional. Por eso hay las funciones del Estado. O sea, eso le corresponde a la función judicial. Y a la función judicial le corresponde pedir la extradición de un delincuente común cuando hay una sentencia ejecutoriada en el respectivo juicio. En este caso, la sentencia todavía no está ejecutoriada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando viaja una delegación del gobierno, de la función ejecutiva acompañada por el fiscal? Que obviamente se evidencia ante el gobierno de Panamá que hay un interés político en un delito común. Y el convenio sobre el asilo dice que es el Estado que recibe la solicitud de asilo el que califica si el delito es común o es político. Ese es el problema de fondo. O sea, lo que se cometió fue un acto político de memorable torpeza, porque siendo un delito común al que está sometido Galo Lara, se ha evidenciado que hay un interés político. O sea que ese es el problema. El problema es del gobierno que no tiene conciencia de las cosas como deben ser hechas y de esa forma se enreda en su propio laberinto. Bueno, continuamos con la entrevista. Estábamos en lo de Ispingo. Al respecto es importante destacar lo que indica el informe de la Comisión Especializada de Biodiversidad y Recursos Naturales en la página 29 sobre los argumentos que fundamentan la decisión. Dice lo siguiente: reitera su postura de no explotar en las tierras declaradas zona intangible Tagaere y Tanomenane, manifestada en un apartado anterior de esta argumentación. Esta decisión, de acuerdo con información proporcionada por Petroamazonas a esta comisión, implica, esto es muy importante, mantener bajo tierra un total de 48.4 millones de barriles de petróleo en el campo Ispingo y 6.6 millones en el campo Obe, lo que representa no extraer reservas por un total de 2.729 millones de dólares, 2.400 millones y 329 millones respectivamente por Ispingo y por Obe. Pero que resulta que si a Ispingo corresponde el 50% del ITT, deberían ser 9.100 millones de dólares y no 2.400. Entonces yo le pregunto, ¿esto significa que solo se considera una cuarta parte de Ispingo? Porque esto es importante justamente para el segundo debate, poder hacer estas precisiones, ¿no? Así es, el bloque Ispingo, digamos, es una formación una formación, un pozo, una bolsa de petróleo que se encuentra delimitada o cortada por la delimitación de la zona intangible. Una porción del Ispingo es la que queda dentro de la zona intangible. ¿Qué es lo que hemos dicho en la resolución? No topar la zona intangible. Existen técnicas de perforación y cada minuto que pasa se desarrolla nueva tecnología que permiten esta perforación horizontal, es decir, no ir por la superficie, pero sí ir de manera horizontal. Por tanto, las técnicas de la empresa que encargada, que esta es otra parte importante de la resolución de la Asamblea, que sea la empresa estatal Petroamazonas, la que se encarga de la operación en esta zona, se le da a ellos de esta potestad. Entonces tendrán las técnicas para hacerlo en la medida de lo posible, con nuestra acción que no signifique topar en la zona intangible. No es todo el volumen de las reservas que han sido, me parece que en el Ispingo no son, hay 3 P's probables, probadas y alguna otra característica. Aquí no están todavía completamente determinadas con exactitud
exactitud, aquí sí son siempre aproximaciones, cuál es la cantidad que existe. Por tanto, hay una porción del bloque Ixpingua, así como ocurre con el OVE, que están delimitadas por la zona intangible. La resolución dice no topar la zona intangible. Asambleísta Jimena Ponce, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Bueno, gracias a ustedes y esperamos que a través del medio sea posible dar a conocer las 16 resoluciones que hemos tomado en la Asamblea. Esto es importante porque la declaratoria sí, lo seguiremos analizando, sino que el problema siempre es un poco de tiempo, pero hay los otros puntos que son muy importantes y que son cuestiones puntuales y que deben ser analizados también con otros asambleístas. Gracias de nuevo. Buenos días. Estefi. 7 de la mañana con 21 minutos. Seguimos después de una pausa. Estaremos con Antonio Ricaurte. La alcaldía de Quito. Hay posibilidades para un candidato que no sea de Alianza País y el tema de los incendios forestales en la capital. Volvemos, quédese con nosotros. No solemos considerar como personas de buen sentido, sino a los que participan de nuestras opiniones. Lo dijo François de la Rochefoucauld, el escritor francés. Antonio Ricaurte, ex concejal, ex alcalde encargado de Quito. Bienvenido, gracias por acompañarnos. A usted, Estefi, muchísimas gracias. ¿Usted se animó a seguir trabajando para postularse como candidato a alcalde de Quito una vez que Esteban Paz desistió? ¿Cree todavía que puede haber un alcalde de unidad? Porque hay otros posibles candidatos, como Juan Carlos Solines. Nada tuvo que ver la decisión del ciudadano Paz. Nosotros hemos venido manteniendo nuestra misma línea. Hemos tenido la decisión firme de participar porque creemos que tenemos las propuestas más importantes para transformar los destinos de esta ciudad. De todas maneras, ¿creen todavía en aquella postura que mencionaron en su momento, Antonio, de que exista un alcalde, un candidato más bien de la unidad? Es fundamental tener un candidato de unidad para poder transformar a esta ciudad. Nosotros hemos sido partícipes, hemos dicho públicamente, lo sostuvimos y lo seguimos sosteniendo. Nosotros queremos un candidato de unidad que vaya a transformar los destinos de esta ciudad. Una ciudad que tiene que ser la primera ciudad del país y no la segunda. Una ciudad que tiene que progresar así como progresa el Ecuador. No puede la ciudad de Quito quedar rezagada mientras el Ecuador progresa. Por eso nosotros volvemos a ratificar el día de hoy que llamamos a la unidad para poder tener un candidato o una candidata de consenso que pueda transformar los destinos de la ciudad. Ahora, este alcalde no necesariamente, o el candidato, debe ser parte de la oposición o del oficialismo. Debe saber trabajar por una ciudad, saber exigir lo que le corresponde a la capital. ¿Usted cree que a alguien o algún elector pueda apoyar al presidente, pero también a un candidato que no necesariamente sea de Alianza País para la alcaldía? La ciudad de Quito necesita un alcalde de Quito, no necesita un empleado. Antonio Ricaurte no se subordina absolutamente a nadie, solamente al pueblo de Quito y a sus designios. Y el pueblo de Quito lo que quiere es grandes transformaciones y mejoramiento en el tema de la movilidad, la seguridad, tener una ciudad planificada, una ciudad sin tanto impuesto que le ahogan todos los días a la colectividad. Y en ese sentido, en lo que sí estamos claros es en tener un alcalde que sea de Quito y para Quito, que defienda la ciudad de Quito y que trabaje de manera conjunta con el presidente de la República, porque sabiendo que el presidente de la República ama también a la ciudad de Quito, se podrá hacer un gran trabajo aprovechando justamente ese gran acuerdo colectivo con los diferentes espacios gubernamentales para poder sacar adelante a esta ciudad. Y definitivamente nosotros hemos repetido lo que la gente en las calles nos dice: Barrera no es Correa. Una cosa el presidente y otra cosa es el alcalde, que ya ha dado todo de sí y ya no creo que tenga más posibilidad, ya no avanza más, ya no ha podido trabajar por la ciudad y creo que muy difícil podrá trabajar en el futuro. Ahora, entonces, en ese sentido, nosotros sí creemos que puede haber un respaldo a las personas que han trabajado y a las personas que han demostrado eficacia y que le pueden dar solución urgente a los problemas de la ciudad. ¿Se puede competir con el candidato de Alianza País, indistintamente de quién sea? Hace más de un año tenía unos 390 comités de la Revolución Ciudadana solamente en Pichincha, luego eran ya más de 1.500. Estamos hablando de un sistema bien organizado que han venido trabajando en los últimos 6 años ya establecido este aparataje. ¿Es posible vencerlo?
El Movimiento Vive tiene comités en todos los sectores de la ciudad de Quito, en las 33 parroquias urbanas, en las 33 parroquias rurales, 32 parroquias urbanas, en cada uno de los sectores, barrios, etcétera, etcétera, de la ciudad de Quito. Así que el trabajo que nosotros hemos venido realizando en materia de organización, de estructura, presencia y contacto permanente con la colectividad nos hace estar tranquilos en ese sentido. El Movimiento Vive Lista 61 tiene un trabajo organizativo y tiene propuestas claras para la transformación de la ciudad de Quito, así que eso a nosotros no nos asusta. Y hablando de Quito, ahora que ha habido una semana de incendios tras incendios, el año pasado, sí, en esta misma época, hablábamos de 2.200 incendios forestales en el verano, la estación seca de Quito que va de junio a septiembre, más de 2.200 hectáreas consumidas. No estamos ahora en ese mismo panorama, pero no deja de alarmar. ¿Cómo ve usted cómo se ha respondido a estas emergencias? El problema es que, no podemos achacarle de estos temas al municipio ni al alcalde, son cosas que suceden, pero hay que estar preparados, eso sí. Fijémonos en lo que antes era el Plan Fuego, que creo yo que se tiene que retomar de manera urgente, no estamos tarde para que eso ocurra. Había una coordinación permanente entre la gente de los barrios, de los sectores, la comunidad, principalmente de los sitios en donde podía haber mayor complejidad en materia o problemas en materia de incendios en la ciudad, en coordinación con Policía Metropolitana, Policía Nacional, 911, Ejército Nacional. Habían permanentemente brigadas de vigilancia. En el Parque Metropolitano, por ejemplo, había inclusive un patrullaje permanente con policía montada a caballo, etcétera, etcétera. Porque si es que hay pirómanos, entonces el pirómano muy difícilmente va a poder actuar si es que hay un control adecuado. Y si es que es obra justamente de la naturaleza el incendio, entonces si es que hay un control permanente y una vigilancia permanente, se puede apagar de manera urgente el incendio para que no pase lo que sucedió el fin de semana con un incendio que consumió casi 30 hectáreas del Parque Metropolitano, y ahora en el Auqui se está produciendo un problema igual. Según el alcalde, sí existe un protocolo de coordinación que se está aplicando. Veíamos 4 helicópteros también de las Fuerzas Armadas, está colaborando policías, bomberos, Fuerzas Armadas, eso es bueno, pero ¿qué más se debería hacer? Si estamos hablando de 90 descargas de agua en un día, por ejemplo, porque tienen que cumplir, me refiero a los helicópteros, todo un trayecto, ir, botar el agua de la canasta, ir a cargar, otra vez descargar, y en el proceso pues se sigue consumiendo. Hemos visto un muy buen trabajo de las Fuerzas Armadas con los helicópteros a los cuales usted hacía referencia, con uno de la policía también. Y también mi reconocimiento al Cuerpo de Bomberos de Quito por su labor y por su trabajo. De eso no hay duda. El tema es la prevención. Por eso yo hace un momento le decía a Stephanie, el tema es poder tener esa coordinación que antes existía con el Plan Fuego en época de verano. Parece que se confiaron mucho porque la semana pasada cayó un poco de agua, llovió y por eso no tuvieron la previsión del caso. Pero hay que volver a tener esa coordinación entre la comunidad, la Policía Nacional, el 911, el Ejército, el Cuerpo de Bomberos, para estar siempre con la previsión del caso para que no suceda lo que está sucediendo hoy lastimosamente en la ciudad de Quito. El ministro del Interior, José Serrano, anunciaba una recompensa de entre $50,000 a $100,000 a quien dé información de quienes hayan causado estos incendios en Quito que habrían sido provocados. Este plan de recompensa en este y otras situaciones parece dar mejores resultados que la misma inteligencia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, porque si es que hay alguien que provocó semejante barbaridad para el pueblo de Quito, tiene que pagar. Y si es que hay ese aliciente desde el Ministerio del Interior, pues será lógicamente un tema que dará muy buenos resultados, ojalá de buenos resultados. Pero siempre tenemos que volver a lo que yo he manifestado acá. La previsión es algo fundamental para poder tener una mejor ciudad. Una ciudad planificada, no solamente en esto, hay que planificar el tema de la movilidad, hay que planificar el tema de la seguridad, hay que planificarle a la ciudad en sí, y para eso requerimos un alcalde que sea de la ciudad de Quito, que no se someta a nadie, solamente al pueblo de Quito, pero que trabaje conjuntamente con el presidente de la República para sacar adelante esta hermosa ciudad. Hablando de los responsables, de quienes estarían provocando estos incendios, es que hay otro problema. El año pasado, con 2.200 hectáreas consumidas, hubo poco contraventores sancionados con 6 días de prisión. Instrucción fiscal igual se inició contra muy pocos. El problema es que pasa el tiempo y esto va quedando en la nada hasta el próximo año, y quién sabe si puedan venir peores desgracias.
Por eso, previsión frente a cualquiera de estos casos. Lógicamente, quien tenga la culpa, quien haya cometido semejante barbaridad, si es que fue un pirómano, pues tendrá que ser sancionado con todo el rigor de la ley, de acuerdo a la normativa vigente. Pero por eso hay que tener más previsión, y ese es el llamado que nosotros le hacemos al municipio de Quito para que no tengamos que sufrir lo que hoy estamos sufriendo. 7 de la mañana con 36 minutos. Antonio Ricaurte, gracias por haber estado con nosotros. A usted muchísimas gracias. Directo. En instantes estaremos con Inés Manzano. La sentencia en el caso Chevron Texaco, según la ley de gestión ambiental, ¿quién debe manejar los 19.000 millones de dólares para remediación a que ha sido condenada? Chevron. Ya regresamos con eso. Quédese en nuestra sintonía. Los que aprueban una opinión la llaman opinión, pero los que la desaprueban la llaman herejía. Lo dijo Thomas Hobbes, filósofo y tratadista político inglés. El caso Chevron Texaco contiene por todos lados una serie de elementos que no dejan bien parada la imagen del país. Está con nosotros Inés Manzano, abogada ambientalista. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, empecemos con el daño causado y la liberación de responsabilidades a favor de Texaco hecha por el gobierno nacional en 1995. ¿Esa liberación de responsabilidades fue lesiva para los intereses nacionales? Bueno, ese acto fue el que comienza, digamos, hace que comience todo con pie izquierdo, no solamente el tema del laudo, o sea, el arbitraje, sino también la demanda que hacen todas estas personas, que son alrededor de 30.000 indígenas, en una demanda por sus derechos colectivos que han sido pues minimizados o no han sido respetados. Entonces, en inglés dicen waiver, pero en español viene a ser como ese salvoconducto. No, claro, que le dan, exactamente, que le dan a Chevron, en esa época era Texaco, que le da al gobierno ecuatoriano y le dice, chao, te vas, y te vas porque tú has hecho toda la remediación que puedes. Y adicionalmente dice, en ese convenio, dicen, miren señores, tampoco pueden hacerlo ni contra, o sea, si hubiera algún problema, el Estado ecuatoriano lo va a asumir, y si hubiera algún problema de terceros involucrados, el Estado ecuatoriano también lo asume. Ahora, pero aquí hay algo interesante. De acuerdo al laudo arbitral de la semana pasada, se hace una distinción entre los derechos colectivos y los derechos individuales. O sea, los derechos colectivos o difusos serían los que están, digamos, excluidos dentro de ese acuerdo de liberación. Y lo que no están incluidos son los derechos individuales de las personas que sufrieron esos daños, por lo cual realmente sí tendría pie la demanda del Frente de Defensa de la Amazonía respecto a sus derechos individuales afectados por esa contaminación. A ver, efectivamente es un laudo parcial, no es el laudo final. La segunda parte del arbitraje va a comenzar ahora en enero del 2014, pero no, al contrario. En toda la demanda, los derechos, siempre el Frente de la Amazonía lo que dijo fue, somos derechos colectivos, vamos como derechos colectivos. No hay ni una sola mención como derecho individual. Entonces, y todo lo se armó y todo se valoró, la indemnización y todo, por derechos colectivos. Eso lo dice inclusive hasta la sentencia de hace 2 años, que es la sentencia que está en casación por parte de Texaco, de Chevron Texaco. En esa sentencia, el juez de ese momento dice, sí, por los derechos colectivos. Y en la demanda inicial, ellos solamente hablan de derechos colectivos. Tanto así que ellos nunca presentaron ninguna prueba de afectaciones individuales, sino que lo hicieron a grosso modo. Y obviamente... Bueno, ahora eso se nota en la sentencia, porque es cierto, ¿no? O sea, el laudo dice, da espacio para los derechos individuales, pero ¿qué ocurre? Que en la sentencia es donde se nota lo que usted señala, porque la sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos, para remediar los daños causados, que son derechos colectivos, dice que cuestan 600 millones la limpieza del agua subterránea, 5.396 millones la limpieza de suelos, 200 millones recuperar flora y fauna, 1.400 millones para salud pública, saneamiento de agua, 150 millones, 800 millones para un plan de salud contra el cáncer y 100 millones para reconstrucción comunitaria, o sea, un subtotal de 8.646 millones de dólares, más una multa, que eso también es algo interesante, de igual valor, que da un total de 17.300 millones.
más un 10% de 1.700 millones para el Frente de Defensa de la Amazonía. En total, 19.000 millones que superan lo que rendirá el ITT en 20 años. Pero en cuanto al asunto jurídico, que es el meollo del asunto y lo que se está examinando en estos tribunales internacionales, según la Ley de Gestión Ambiental, según el COTAC y la Ley de Salud Pública, ¿a quién le corresponde administrar este dinero? Porque ese es el otro problema. A ver, según la Ley de Gestión Ambiental dice que efectivamente el 10% es para quien haya promocionado la acción, en este caso el Frente de la Amazonía. Y adicionalmente dice que si la comunidad no la puede recibir o porque hay un desorden o realmente no saben cómo utilizarlo, lo tienen que hacer a través de un fideicomiso y tiene que hacer a través o del Ministerio del Ambiente en este caso, porque supuestamente es para restaurar, o sea, lo que dice la Ley de Gestión Ambiental es para el tema de restauración y para las indemnizaciones a las comunidades. Ahora, esa sentencia es una sentencia mal dada y ilegal, porque ahí están hablando de de rubros hacia, por ejemplo, salud pública, hacia alcantarillado, que es gestión municipal, y en una sentencia no puede ningún juez, y eso para que lo conozcan muy bien la ciudadanía, no se puede decir que una empresa privada tiene que suplir el trabajo de alcantarillado de los municipios. Y esa sentencia es muy importante. Ecuador no tiene un sistema judicial como el anglosajón, es decir, que dice, bueno, vamos a ver, esta es la sentencia y yo la utilizo en otras sentencias, ¿no? Pero el Ecuador puede tener que agarra ciertas cosas de una sentencia y dice, bueno, no sé, pues el caso de un privado otra vez que pase, como el caso de Chevron Texaco con una comunidad, se podría replicar, y eso no puede pasar porque el día de mañana es una incertidumbre. En efecto, el juez ordena que se constituya un fideicomiso privado, ¿verdad?, que está administrado por el Frente de Defensa de la Amazonía, pero resulta que ellos van a tener que hacer, y así lo dice específicamente la sentencia, concursos para construir todas estas obras de agua potable, de alcantarillado, de limpieza. Es decir, que le da facultades, competencias que solamente son de entes públicos. Exacto. Entonces eso es lo que hace aparecer ante los árbitros internacionales, y de lo cual se está obviamente aprovechando Texaco para decir, no, esta es una forma de decir que la plata es para el Frente de Defensa de la Amazonía, pero el que lo debe administrar es el gobierno, pues porque esta gente, ¿cómo es que va a hacer concursos para hacer hospitales, para hacer tratamientos contra el cáncer así es. Y para limpiar las aguas subterráneas? Concuerdo completamente, es decir, primero que no deberían de estar las cosas de salud pública y de alcantarillado, que no son parte de lo que debe ser la empresa privada, pero adicionalmente lo que es restauración del ecosistema no debe de ser administrado ni por el Frente de la Amazonía, sino por el Ministerio del Ambiente. Son ellos, la institución pública idónea, la que sabe lo que tiene que hacer. De hecho, tienen un programa de restauración de pasivos ambientales. Entonces, ese fideicomiso también se ha construido, digamos que con objeto ilícito, sujetos ilícitos, que es un poco la manera en que uno puede tirar abajo un fideicomiso. Entonces, creo yo que en estos momentos lo más importante que está pasando en este momento es el tema del laudo arbitral. Con el laudo, porque si usted ve el laudo en la parte parcial, en el parágrafo 108, si no estoy mal, en esa parte de ahí, los árbitros le dicen, miren señores, el Ecuador, si tiene que pagar, va a tener que pagar la demanda de terceros y también va a ser la restauración que le toca. O sea, pagarle al Frente de Defensa por culpa de el famoso acuerdo de deliberación de responsabilidades firmado en 1995. Así es. Entonces, ¿qué es lo que es como una voz de alerta? Yo creo que en estos momentos tenemos que ver que las sentencias deben de ser hechas de una manera realmente de justicia, ¿no? Mirando hacia arriba, como dice Alicia de Parducci, pero sabiduría, y a los lados para servir a las personas. Pero en este caso, una sentencia que también hace que son 8.000 millones, pero que si tú no te disculpas, te doy 19.000. Eso en nuestro derecho no existe. Sí, pues no existe. No existe. Pues una multa por eso no pedir disculpas. No existe. Y eso lo tenemos nosotros. Yo digo, no puede ser que la demanda más importante a nivel internacional, con monto y por el caso, sea una
demanda que está viciada de cosas que son ilegales. Pero más que nada es la inconsistencia jurídica del fallo lo que le da de comer al hambriento. Entonces le da pie a la acusación de Chevron, que ha contaminado la Amazonía, para que ahora justamente diga que esto es algo fraudulento. Y uno no quiere, porque esto es importante, uno no es que no quiere decir que ellos no tengan la razón, porque yo creo que es evidente la contaminación. Y la ley desde hace muchísimo tiempo decía, que desde el año 94, que si no hay un tercero identificable, el Estado tenía que entrar a remediar. Y el Estado se ha demorado muchísimo. No es problema de este gobierno, ha sido arrastrado hace mucho tiempo. Entonces yo lo que creo es que en estos momentos tenemos una sentencia que, como usted dice, es un caldo de cultivo para todas estas otras cosas que Chevron está efectivamente logrando en Nueva York, en las Cortes de Canadá, en la de Brasil, en la de obviamente de Argentina. Y eso nos tiene que dar una voz de alerta, de decir, la próxima vez tenemos que hacer las cosas bien, porque hay que defender los intereses del Estado y los recursos naturales, pero de una manera lógica y lo que legalmente nos permite la norma. Sustentada en derecho. Inés Manzano, gracias por su participación en Contacto Directo. De nada. Steffi, tenemos que despedir. 7:53 de la mañana, cerramos Contacto Directo. Ustedes gracias a su sintonía y nos volvemos a encontrar mañana. Así es, mañana continuamos rayando a la desinformación en Contacto Directo.